Hola a todos, yo soy mecuriel.doctavania.com y hoy vamos a continuar con esta miniserie de depuración y organización de nuestro cuarto. Estoy muy emocionada por ya terminar de organizar mi cuarto. Llevo varios días con las cosas aquí en el piso y ya quiero tener todo bien acomodado y bien bonito. Les voy a dar varios tips para que puedan organizar sus cosas de la mejor manera y que no les vuelva a suceder esto de que se desorganice todo tan rápido, sino también pueden crear un sistema de cómo ir manteniendo organizado todas sus cosas. Entonces vamos a comenzar. Y bueno, el primer tip antes de organizar es haber hecho una depuración previa. Como vieron en mi video anterior, hablé todo sobre cómo depurar, cómo poder sacar las cosas que ya no utilizas, que nada más guardas ahí como basura. Les voy a enseñar, yo ya hice mi depuración que está aquí abajo, si pueden ver. Yo lo organicé, ya está todo por categorías. Entonces si quieren ver más a fondo la depuración, les voy a dejar el link del video que es el video anterior a este. Y pues sí, hay que hacer primero una depuración porque no sirve de nada tener organizadas las cosas si vas a mantener todavía artículos que no vas a estar utilizando y nada más vas a almacenar más y más cosas. Entonces una depuración es súper básica. El segundo punto, como les dije, es tenerlo todo por categorías. Yo lo hice en el piso para poder ver qué tanto volumen tengo de cada cosa. Por ejemplo, si tengo varias cosas de maquillaje, varias cosas de electrónicos, de artículos de oficina, papel, incluso tengo una sección de medicinas y así, cosas que son de baño, higiene personal, que no sé qué hacen en mi cuarto. Entonces todo lo demás voy a ir viendo en dónde lo voy a poner, pero para esto tengo que ver qué tanto tengo de esa misma categoría, así que lo hice como en montículos. Pero esto me ayuda muchísimo para saber qué tan grande necesito el espacio donde voy a almacenar esto. Y el tercer paso es encontrarle un lugar a cada cosa. Lo ideal es que siempre tengas todas las cosas de una misma categoría juntas, porque yo me encontré que tenía papeles con electrónicos, con collares, con un montón de cosas en un mismo cajón, y eso es terrible porque luego no sé en dónde está cada cosa. Entonces lo mejor es siempre tener, por ejemplo, un cajón para lápices, otro para papeles, otro para electrónicos, y eso es lo que yo voy a hacer. Yo ya le pensé un poco de cómo lo quiero y por ejemplo el que está aquí atrás de mí, yo voy a poner todos los lápices, plumas, todos esos materiales pequeños y que sean de fácil acceso para mí, porque aquí está mi escritorio. Lo voy a poner aquí. En el segundo, no sé, tal vez puedo poner aquí cosas más grandes como estuches de CDs y todo ese tipo de cosas. Después uno designado para electrónicos y otro para puros papeles, folders y todo eso. Entonces yo ya voy viendo dependiendo del volumen. Y también la clave es mantener todas tus cosas cerca del área donde vas a necesitarlas. Todas estas cosas que van a estar aquí las tengo cerca de mi escritorio porque las voy a utilizar mucho. Todas las cosas de maquillaje y todo eso van a estar en mi tocador, allá siempre las voy a tener. Antes tenía algunas cosas de joyería y así al lado de mi cama, pero no, las voy a pasar más hacia mi closet. Para evitar que te vuelva a pasar que no sabes en dónde pusiste una cosa, es mejor que designes un lugar a cada categoría, así ya vas a saber más o menos en dónde va a estar. Y antes de empezar a guardar todas tus cosas en el cajón o en donde lo vayas a guardar, haz una limpieza previa, porque no vayas a poner todas las cosas, esté todo sucio y polvoriento y después se va a acumular el polvo y el polvo. No, primero límpialo y ya después empezamos a poner todas las cosas. Y número 5, utiliza contenedores de organización, así como estos. Este fue uno que compré y este fue uno que hice DIY. Entonces les voy a enseñar cómo pueden hacer de estos para que tengan muchos más, porque estos suelen ser un poco caros. Entonces vamos a ver el DIY. Y bueno, estos son los contenedores que yo compré, pero me salieron un poco caros. Son como metálicos y están súper bonitos, pero sí me salieron un poco caros. Entonces decidí buscar otras opciones, ver si tenía contenedores en mi casa que pudiera reciclar, y encontré varios que ya tenía. Pero si tú no tienes de estos, tú puedes reciclar cualquier tipo de caja como de cereal, cortarla a la mitad o la parte de abajo y convertirlo en un recipiente de organización. Entonces tú puedes volverte súper creativo y encontrar
encontrar cualquier cosa en tu casa que se pueda convertir en un recipiente. Yo reciclé unas cajas de lentes, unos botes donde venían velas y otro tipo de cajas que me fui encontrando. Entonces agarré todo lo que supe que me iba a servir y simplemente elegí unas pinturas que le fueran a combinar. Entonces al final me voy a ir por negro nada más y necesitamos nada más unas brochas gruesas, un godete y tener una superficie en la que podamos manchar. Y pues nada, esto es súper fácil, nada más voy a pintar toda la superficie que no quiera que se vea de ese color. Mis recipientes tienen colores muy vivos y no quiero tener colores tan vivos, entonces lo voy a dejar muy neutro, manteniendo el color café con el negro para que combine con los recipientes que ya compré. Entonces voy a pintar todo, incluso algunas cajitas que son como metálicas, también las voy a pintar y lo dejo secar unos minutos. Esta pintura es de acrílico y se secó súper rápido y al final solo le agregué un poco de spray fijador para que se mantuviera más tiempo la pintura y listo, ya tengo todos mis recipientes que me salieron súper más baratos. La verdad es que no gasté nada en esto porque son cosas que ya tenía en mi casa y con los separadores que compré sí me gasté un poco y dije no, necesito ahorrar un poco más porque necesito más recipientes. Entonces me salió súper mejor el hacerlos porque ahora tengo más y les recomiendo que si van a utilizar de este tipo de separadores no gasten y mejor utilicen cosas que tengan en su casa. Y ya que tenemos todos nuestros separadores listos, es momento de ya ir organizando dentro de los cajones. Y bueno, en tus recipientes vas organizando como tú creas mejor. Yo hice varios movimientos aquí, metí cosas, saqué cosas, iba acomodando los recipientes conforme yo sentía que las cosas que ponía dentro de ellos se veían bien estéticamente y no me daba como algo ver las cosas que ponía dentro así descubiertas, y las que no me gustaban estéticamente las ponía en, por ejemplo, estas cajitas que son cerradas, que tienen un montón de bolsas. Entonces para que se mantenga como todo visualmente ordenado, todas las cosas que no te gusten, que se exhiban mucho, guárdalas en un recipiente cerrado, y todo lo que sea como estético ponlo a la vista, y también cosas que tú utilices mucho. Estaba pensando, por ejemplo, guardar estos pinceles en algún lado, pero yo sé que los voy a estar utilizando muchísimo. Y también, por ejemplo, estos plumones yo los tenía por mucho tiempo guardados en una bolsa, colores que están súper nuevos, entonces los saqué todos y los puse en un mismo recipiente y ya están a la vista para que cuando los necesite agarre todo esto y sea fácil para mí transportarlo. Y bueno, creo que ya terminé con el primero, voy a seguir con el de abajo y voy a ir viendo qué es lo que voy a poner. Y bueno, aquí encontré unas cosas que estaba guardando en su caja, o sea, toda rota. Dije, no puedo guardar esto, y solamente lo guardaba por las instrucciones de atrás, así que lo que voy a hacer es tomarle foto a las instrucciones. Los voy a organizar todos en un contenedor, porque estos son cositas que yo uso para pegar cuadros y todo eso, entonces lo puedo mantener organizado en un mismo lugar, en vez de guardar toda la caja y ya me deshago de la caja y ahorro espacio. Y tip número 5, organiza verticalmente. Coloca todas las cosas en tu superficie de forma que tú las puedas ver todas, no encimes una sobre otra, a menos que sea muy necesario. Por ejemplo, en papeles, yo sí lo puse una sobre otra porque no me caben todos parados, entonces los tuve que poner horizontal, pero los dividí muy bien, entonces sé perfectamente dónde va cada uno. Hice una pila de cosas como papeles y otro de folders, entonces ya sé cómo los voy a ir sacando. Pero en otro tipo de cosas, como en este cajón, sí evitar poner cosas encima de otras, porque si no, no vas a poder ver lo que hay dentro, y así también puedes tener a la vista todo lo que tú tienes en ese lugar. Entonces es más fácil para ti buscar las cosas en vez de estar escarbando debajo de todo lo que tienes para poder encontrarlo. A simple vista se ve todo. Por cuestiones de espacio puede que algunas cosas las pongas en dirección como horizontal, pero realmente no hay nada encima de eso, así que eso está bien de todas formas. Y velo acomodando de muchas formas hasta que tú sientas que ya es la manera correcta de cómo lo puedes tener organizado. Yo organicé muchas veces un mismo cajón, entonces está bien si sacas una y otra vez las cosas, y siempre trata de mantener tus espacios a lo mínimo. Mantén solo lo esencial. Yo, por ejemplo, en mi cajón que está
está al lado de mi cama, que es el que más uso. Ahí nada más tengo lo esencial como controles, antifaces, toallitas desmaquillantes, una lamparita para leer después en las noches mi libro, pastillas para dolor de cabeza y ya no hay muchas cosas más. Es lo esencial. Lo puse en una forma que se viera todo. Y en el cajón de abajo algunos electrónicos como cargadores, incluso los separé por colores en uno de los organizadores que hice. También fundas de mi celular para que no estuvieran regadas, las puse en un recipiente, mi estuche del celular y unos rociadores para limpiar mi teléfono. Entonces todas estas cosas son cosas que puedo usar frecuentemente y entonces lo tengo a la mano, pero así súper mínimo, no le tengo que poner nada más, incluso hasta me sobra mucho espacio. Y en los otros cajones que están de este lado que casi no uso, voy a poner cosas como mi cartera, lentes y en el de abajo algunos discos y cosas de cámara. Y tenía también un montón de accesorios como de fiesta o de temporadas, algo como sombreros y todo eso. Los puse en una sola bolsa para que no se desparramara por todo el cajón. Y un super tip es que cosas que se pueden esparcir muy fácilmente los pongan en una bolsa, si es que no les cabe en un organizador, en una bolsa, y luego ponen dentro del cajón y ya no se les pierde nada, porque incluso se me habían ido cosas al fondo del cajón por abajo y ya las puedes sacar. Y en esta parte aquí puse algunos documentos, libros y todo ese tipo de cosas que son muy grandes y que no me gusta cómo se ven visualmente y prefiero que estén guardadas. Y también todas las joyas que sí me quedé, porque tiene que estar como también cerca de mi closet y todo eso. Y le puse una pequeña decoración porque veía muy vacío aquí y le puse una foto, un portarretrato que ya no usaba y de hecho lo iba a guardar y dije, ¿por qué no? Lo pongo como decoración y ya, como no me gusta tanto cómo se ve todo esto, prefiero mantenerlo cerrado y así tengo todo organizado y se ve bien. Y aquí en la parte de mi tocador ya tengo todo súper organizado y ya no se me van a estar perdiendo los pasadores y las ligas y todo eso. Lo que hice fue utilizar uno de los separadores que lo pinté de negro y tenía muchos huecos para utilizar. Ahí acomodé todas las cosas que son de cabello, limas de uñas y cosas así. Y en otro que tenía, que antes lo tenía para mi escritorio, dije está súper bien para poner ahí todos los labiales y maquillaje que frecuentemente uso pero no tanto. Entonces todo el maquillaje que siempre uso lo tengo conmigo en mi bolsa. Y estos son algunos labiales que suelo cambiar por temporada, entonces está súper bien que estén a la vista porque después se me olvida que los tengo y se me olvida usarlo. Todas las cosas básicas de cabello y un poco de productos de belleza, ya está como más fácil el poder sacarlos. Tiene como una organización que podría mantener mucho tiempo y listo, ya está. Y ya que tenemos todo organizado en cada cajón, el punto número 6 es crear un sistema simple para mantener todo siempre organizado. Ya que lo tienes todo bien acomodado, es esencial que recuerdes cada vez que sacas una cosa, volverla a meterla a su lugar. Si está desacomodado, acomodarlo. Si pusiste una cosa que no va en ese lugar, regresarlo a donde va. Entonces crea un pequeño sistema que no sea tan complicado porque después te puede estresar, sino algo como, no sé, cada semana, por ejemplo sábados o domingos, que son los días que uno suele limpiar y organizar todo en su casa, ese día lo utilices para organizar todo de vuelta. Si es que no te dio tiempo un día de guardar todo a donde iba, ese día siempre vas a tener que organizar todo otra vez. Así que constantemente cada semana vas a hacer esa limpieza y no se te va a estar desorganizando, porque solemos olvidar mucho y descuidar mucho ciertas áreas de nuestro espacio. Entonces organizamos esto cada 6 meses, cada 9 meses o cada año que nos acordemos que está desorganizado y lo tenemos que organizar. Es mejor que crees un sistema semanal. Tú te puedes organizar como tú quieras, pero yo propongo algo así como semanal, que cada semana un día, por ejemplo el domingo, te dediques a limpiar, organizar todo y poner todo en su lugar de vuelta. Y al final sobró esto que compré y me sobraron estas pequeñas cositas que pinté y no sé qué hacer porque sí saqué un montón de cosas y ya no tengo cosas que poner. Espero les haya gustado mucho este video. Si les gustó, denle manita arriba y no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que sepan en cuanto está un nuevo video. Díganme en los comentarios si les gustó esta miniserie de videos, si les gustó cómo se grabó un poco diferente el video y si quisieran algún tipo de video así de organización, propónganme algo más. A lo mejor quieran que depure alguna otra cosa, saber cómo organizar otra cosa. Entonces déjenme lo que ustedes quieran en los comentarios y pues nada, muchas gracias por ver el video y nos vemos pronto. Adiós.